Después de 30 años cuidando a todos, mis hijos eligieron a su suegra para vivir en mi casa. Empaqué mis maletas con una sonrisa tranquila. Felicidades para ella, dije. Cuando mi hija leyó mi carta, se volvió loca. No puedes estar hablando en serio, gritó, el rostro poniéndose rojo como un tomate. Pero ya era demasiado tarde. Lo que había escrito en esa carta les borró la sonrisa del rostro para siempre. 1 semana, mamá. Eso es todo lo que te damos, me había dicho mi hija Vanessa esa mañana, revisando su teléfono como si estuviéramos hablando del clima. Regina necesita la habitación principal porque tiene problemas de espalda. Tú ya cumpliste tu papel aquí. Me llamo Dalia, tengo 68 años, y esas palabras de mi propia hija me partieron el alma. Pero no como ella esperaba. No me quebraron. Me liberaron. Mi yerno Gael asintió desde la puerta de la cocina, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con Vanessa. Es lo más lógico, Dalia. Mi madre necesita cuidados y nosotros necesitamos espacio. Tú ya no contribuyes económicamente a esta casa. Ahí estaba yo, en la cocina donde había preparado miles de desayunos, donde había consolado a Vanessa durante sus desamores de adolescente, donde había trabajado hasta altas horas preparando sus proyectos escolares. Y mi propia hija me estaba echando como si fuera una extraña. Vanessa, susurré, soy tu madre. Esta es mi casa. Ella levantó la vista del teléfono con esa mirada fría que había desarrollado en los últimos años. Era tu casa, mamá. Ahora es nuestra casa. Y Regina al menos tiene su pensión y puede ayudar con los gastos. Además, ella sabe cocinar de verdad, no como tú con tus comidas simples. Cada palabra era como un cuchillo. 30 años de mi vida dedicados a esta familia, 30 años de sacrificio, y así me lo pagaban. ¿De qué contribución económica hablas? Me defendí. Yo crié a tu hija, limpio esta casa, lavo su ropa, cocino para todos ustedes. Gael se rió. Una risa cruel, despectiva. Eso no es contribuir, Dalia. Eso es lo mínimo que puedes hacer ya que vives aquí gratis. ¿Gratis? Esta casa la pagué yo. Trabajé doble turno durante años para comprarla. Y después la transferiste al nombre de Vanessa, replicó mi yerno con esa voz condescendiente que tanto odiaba. Técnicamente, ahora eres tú quien vive aquí gratis. Vanessa guardó su teléfono y me miró como si yo fuera una niña caprichosa. Mamá, ya no eres joven. Deberías estar en un lugar donde puedan cuidarte adecuadamente. Hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Me estás hablando de asilos. Son centros de cuidado especializado, corrigió Gael. Lugares donde estarás con gente de tu edad, sin las responsabilidades de mantener una casa. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, la niña a la que amamanté, a la que defendí de cada problema, me estaba desechando como basura vieja. Vanessa, realmente me estás echando de mi propia casa. No te estoy echando, mamá. Te estoy ayudando a dar el siguiente paso en tu vida. Regina se muda el lunes. Tienes hasta el domingo para encontrar algo. Me quedé paralizada. 6 días. 30 años de mi vida reducidos a 6 días de plazo. ¿Y si me niego? Vanessa y Gael intercambiaron una mirada cómplice. Mamá, no seas dramática. Esta no es una negociación. Es una decisión que ya tomamos. Regina necesita estabilidad y nosotros necesitamos privacidad. Esa noche, acostada en la cama que había sido mía durante 3 décadas, algo cambió dentro de mí. No iba a suplicar. No iba a rogar por migajas de amor de mi propia hija. Al día siguiente, mientras ellos estaban en el trabajo, comencé a empacar mis cosas con una calma que me sorprendió. Y escribí una carta. Una carta que iba a cambiar sus vidas para siempre. Cuando regresaron esa tarde, me encontraron en la sala con mis maletas ordenadas junto a la puerta. ¿Ya encontraste dónde ir?, preguntó Vanessa con sorpresa. Sonreí. Una sonrisa tranquila, serena. Sí, mija. Ya encontré. Gael parecía aliviado. ¿Dónde? ¿En qué residencia? Eso no les importa, respondí, entregándole un sobrecerrado a Vanessa. Esta carta explica todo lo que necesitan saber. Mi hija tomó el sobre con curiosidad.
¿Qué es esto? Léela cuando yo me vaya. Y felicidades por su nueva vida con Regina. Vanessa abrió el sobre con esa expresión de superioridad que había perfeccionado en los últimos años. Gael se acercó para leer por encima de su hombro, ambos esperando probablemente una carta llena de súplicas y lamentos. Pero conforme sus ojos recorrían las líneas, sus rostros comenzaron a cambiar. Primero fue confusión, después incredulidad. Finalmente, horror puro. ¿Qué dice?, preguntó Gael cuando vio que Vanessa había palidecido completamente. Mi hija levantó la vista hacia mí, con los ojos desorbitados. No, no puede ser cierto. ¿Qué no puede ser cierto?, insistió mi yerno, arrebatándole la carta de las manos. Mientras se leía, yo mantuve esa sonrisa serena. Por primera vez en años me sentía en control de mi propia vida. No puedes estar hablando en serio, gritó Vanessa, el rostro poniéndose rojo como un tomate. Esto es imposible. Gael terminó de leer y me miró como si fuera un fantasma. Dalia, esto es verdad. Cada palabra, respondí con calma. Pero tú no tienes dinero, exclamó Vanessa, gesticulando desesperadamente. Tú vives de mi caridad. No tienes pensión, no tienes ahorros. Eso es lo que creen. Mi hija comenzó a caminar en círculos por la sala, la carta temblando en sus manos. Esto dice que tienes propiedades, que tienes inversiones, que tienes millones de dólares. Y es cierto. Gael se dejó caer en el sofá, con la cara descompuesta. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde siempre, respondí, disfrutando cada segundo de su shock. Desde que tu suegro murió hace 30 años y me dejó todo su patrimonio. Pero papá era un simple empleado de oficina, protestó Vanessa. Tu padre era muchas cosas que tú nunca supiste. Tenía inversiones, propiedades, negocios. Cuando murió, me dejó un imperio que he estado cuidando y multiplicando durante 3 décadas. ¿Y por qué nunca dijiste nada?, preguntó Gael, todavía en shock. Porque no quería que crecieran pensando que el dinero lo resolvía todo. Quería que valoraran el esfuerzo, el trabajo, la humildad. Quería criar a una hija con valores. Vanessa se rió histéricamente. Valores. Me hiciste creer que éramos pobres. Me hiciste trabajar en empleos de medio tiempo durante la universidad. Y te hizo bien. Te enseñó disciplina. Me mentiste toda mi vida. No mentí. Simplemente no presumí mi riqueza. Vivía de manera sencilla porque eso era lo correcto. El dinero estaba ahí, creciendo, esperando. Gael se puso de pie bruscamente. ¿Esperando qué? Esperando a que ustedes demostraran que merecían conocer la verdad. Esperando a que me trataran como familia, no como una carga. Vanessa volvió a leer la carta, sus manos temblando. Aquí dice que tienes 8 propiedades en la ciudad, que tienes un departamento de lujo en el centro, que tienes acciones por valor de 5 millones de dólares. Y eso es solo el comienzo. ¿El comienzo de qué?, preguntó Gael con voz ahogada. Del patrimonio que iba a ser de ustedes, del futuro que iba a garantizarles, de la herencia que Vanessa iba a recibir cuando yo muriera. Mi hija se quedó paralizada. Iba a ser. Sí, iba a ser. Porque después de lo que me hicieron, después de echarme como basura, he decidido cambiar mi testamento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar sus corazones latiendo, su respiración agitada, el peso de la realización cayendo sobre ellos como una losa. No puedes hacer eso, susurró Vanessa. ¿No puedo? Es mi dinero, mi herencia, mi decisión. Gael se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería manipularme. Dalia, seguramente podemos hablar esto. Ha sido un malentendido. ¿Un malentendido? Me echaron de mi casa por un malentendido. No te echamos, protestó Vanessa. Solo queríamos que estuvieras más cómoda. En un asilo. En un lugar apropiado para tu edad. Me reí. Una risa amarga, liberadora. ¿Saben qué es apropiado para mi edad? Mi departamento de lujo en el centro de la ciudad. Mis inversiones que me dan más dinero mensual del que Gael gana en un año.
Mi libertad para hacer lo que quiera con mi vida y mi dinero. Vanessa comenzó a llorar. Lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Mamá, por favor. Somos familia. La familia no echa a sus miembros a la calle. Fue idea de Gael, gritó mi hija, señalando a su marido. Mentira, replicó él. Tú fuiste quien dijo que tu madre era una carga. Los vi pelear entre ellos, culpándose mutuamente, y me di cuenta de que ya no sentía nada por ellos. Ni amor, ni odio, ni decepción. Solo indiferencia. En la carta está todo explicado, dije, interrumpiendo su discusión. Mis abogados recibirán instrucciones mañana temprano. Mi testamento será modificado completamente. ¿Y a quién le vas a dejar todo?, preguntó Gael, desesperado. A instituciones de caridad. A fundaciones que ayudan a personas mayores abandonadas por sus familias. A refugios para mujeres maltratadas. A cualquiera menos a ustedes. Vanessa se arrojó a mis pies, literalmente. Por favor, mamá. Perdóname. No sabía. Claro que no sabías. Porque nunca te importó conocerme realmente. Solo te importaba lo que podía hacer por ti. Puedo cambiar. Podemos cancelar lo de Regina. Ya es muy tarde para eso. Gael intentó otra estrategia. Dalia, piénsalo bien. Somos tu única familia. ¿Realmente vas a dejarnos sin nada? Ustedes me dejaron sin nada cuando decidieron que ya no me necesitaban. Pero eres nuestra madre. Y ustedes son mis hijos. Eso los detuvo cuando me echaron. Vanessa seguía llorando en el suelo, aferrándose a mis piernas. Te prometo que todo puede cambiar. Regina no tiene que venir. Puedes quedarte. ¿Quedarme? Como su invitada en mi propia casa. Como la dueña. Como siempre ha sido. No, Vanessa. Como siempre debía haber sido. Pero ya no quiero estar aquí. Ya no quiero formar parte de esta farsa. Tomé mis maletas y me dirigí hacia la puerta. Mi abogado les enviará los papeles de desalojo mañana. Tienen 30 días para desocupar la propiedad. ¿Desalojo?, preguntó Gael, confundido. Esta casa nunca dejó de ser mía legalmente. La transferencia que hice a nombre de Vanessa fue solo un trámite fiscal. Yo siempre mantuve la propiedad real. Vanessa se puso de pie, tambaleándose. No puedes echarnos. ¿No puedo? Observen y aprendan. Abrí la puerta y salí de esa casa donde había sido feliz una vez, donde había criado a una hija que ahora no reconocía, donde había malgastado 30 años de mi vida cuidando a personas que no me valoraban. El taxi que había llamado me esperaba en la entrada. Mientras me alejaba, pude ver a Vanessa y Gael en la puerta, gritando, gesticulando, completamente destruidos por la revelación. Y por primera vez en décadas, sonreí con verdadera felicidad. El taxi me llevó directamente al hotel más lujoso de la ciudad. Durante 30 años había vivido como una mujer humilde, ahorrativa, sacrificada. Pero esos días habían terminado. Era hora de que Dalia viviera como lo que realmente era, una mujer millonaria, independiente y libre. Buenas tardes, le dije al recepcionista. Necesito la suite presidencial por tiempo indefinido. El joven me miró de arriba abajo, notando mi ropa sencilla y mi aspecto de abuela común. Señora, la suite presidencial cuesta $3,000 por noche. Saqué mi tarjeta de crédito negra, esa que había mantenido guardada durante años. ¿Algún problema con eso? Sus ojos se abrieron como platos cuando vio la tarjeta. No, señora. Por supuesto que no. Disculpe la demora. Mientras subía en el ascensor hacia el piso 20, pensé en la cara de Vanessa cuando leyó mi carta. 30 años manteniendo en secreto la fortuna que su padre me había dejado. 30 años viviendo como una mujer modesta mientras mis inversiones crecían y se multiplicaban. Todo por darle a mi hija una educación basada en valores reales, no en el privilegio del dinero fácil. Pero ella había elegido tratarme como basura. Había elegido echarme como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa decisión. La suite era espectacular. Ventanales enormes con vista a toda la ciudad, muebles de diseñador,
una cocina gourmet que probablemente costaba más que el salario anual de Gael. Me serví una copa de champaña del minibar y me instalé en el balcón a contemplar mi nueva vida. Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Vanessa. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Rechacé otra vez. Al tercer intento, decidí contestar. ¿Qué quieres?, pregunté con voz fría. Mamá, por favor. Tenemos que hablar, gritó mi hija del otro lado de la línea. Ya hablamos. Y tú dejaste muy clara tu posición. Estaba confundida. Gael me presionó. Yo nunca quise echarte. Mentira. Fueron tus palabras, tu decisión, tu crueldad. Por favor, ven a casa. Podemos arreglar esto. Esa ya no es mi casa. Y no hay nada que arreglar. Mamá, soy tu hija. Las hijas no echan a sus madres a la calle. Colgué y bloqueé su número. Después bloqueé el de Gael. Necesitaba paz para planear mi siguiente movimiento. A la mañana siguiente llamé a mi abogado, Eduardo Méndez, un hombre brillante que había manejado mis asuntos financieros durante años sin que Vanessa lo supiera. Dalia, ¿estás segura de esto?, me preguntó cuando le expliqué lo que quería hacer. Completamente segura, Eduardo. Quiero que cambies mi testamento. Vanessa y Gael no recibirán ni un centavo. Es una decisión muy drástica. Es una decisión justa. Durante 30 años me sacrifiqué por esa niña. Le di todo mi amor, mi tiempo, mi energía. Y así me lo pagó. ¿Y las propiedades? También quieres recuperar la casa donde viven. Especialmente esa. Quiero que les llegue la notificación de desalojo hoy mismo. ¿Estás segura? Es tu única hija. Mi única hija murió el día que decidió que yo era un estorbo en su vida. Eduardo suspiró. Está bien. Redactaré los documentos inmediatamente. Después llamé a mi asesor financiero, Roberto Silva, otro hombre que conocía mi verdadera situación económica. Roberto, quiero que actives todas mis cuentas. Quiero acceso completo a mis fondos. Ya no necesito mantener el perfil bajo. Ocurrió algo, Dalia. Ocurrió que decidí vivir mi vida en lugar de sacrificarla por personas que no me valoran. Entiendo. ¿Quieres que programemos algunas inversiones nuevas? Sí. Y quiero comprar algunas cosas. Ropa nueva, un auto nuevo, tal vez otra propiedad. Es hora de que Dalia se dé los gustos que se negó durante 3 décadas. Esa tarde fui de compras. No a las tiendas departamentales donde había comprado ropa durante años, sino a las boutiques de lujo donde nunca me había atrevido a entrar. Me compré vestidos de diseñador, zapatos que costaban más que el sueldo mensual de Gael, bolsos de marcas que Vanessa solo había visto en revistas. La vendedora, una mujer joven y elegante, me atendía con esa cortesía profesional que se reserva para los clientes adinerados. ¿Qué ocasión está celebrando, señora? Mi libertad, respondí, probándome un vestido verde esmeralda que me hacía ver 10 años más joven. Su libertad. Sí, me liberé de una familia que no me valoraba. Mientras me miraba en el espejo, recordé todas las veces que Vanessa me había criticado por mi ropa anticuada, por mis zapatos ordinarios, por mi aspecto de señora mayor. Ahora, vestida como la mujer próspera que realmente era, me di cuenta de lo mucho que había sacrificado de mi propia identidad por complacer a otros. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Era Gael, usando el teléfono de alguien más porque yo había bloqueado el suyo. Dalia, por favor. Vanessa está destruida. No ha parado de llorar. Podemos hablar como adultos. Seguramente hay una solución. Le respondí, la solución era tratarme con respeto desde el principio. Ya es muy tarde para arrepentimientos. Inmediatamente llegó otro mensaje. No puedes dejarnos sin nada. Vanessa es tu sangre. Mi sangre me echó de casa. Mi sangre me trató como basura. Mi sangre eligió a una extraña sobre su propia madre. Fue un error. Los errores se perdonan. Los errores se perdonan. Las crueldades deliberadas, no. Después de eso apagué mi teléfono. No quería más súplicas, más manipulaciones, más intentos de hacerme sentir culpable por defenderme.
Esa noche, desde mi suite de lujo, contemplé la ciudad que se extendía bajo mis pies. 30 años había vivido en las sombras, escondiendo mi verdadero poder económico, fingiendo necesitar la caridad de mi propia hija. 30 años sacrificando mi comodidad, mis gustos, mis deseos, por una familia que no me lo agradeció. Pero esos días habían terminado. La nueva Dalia iba a vivir sin disculparse por su éxito, sin esconder su riqueza, sin fingir ser menos de lo que era. Al día siguiente temprano, Eduardo me llamó. Dalia, los documentos están listos. Los notificadores salieron hace 1 hora hacia la casa. Perfecto. ¿Estás segura de que no quieres darles una oportunidad más? Eduardo, ¿tú echarías a tu madre de casa? Por supuesto que no. Entonces entiendes por qué no hay vuelta atrás. Entiendo. Los papeles de modificación del testamento también están listos. ¿Quieres que los revise contigo? Sí. Y también quiero que prepares algo más. ¿Qué cosa? Una demanda por desalojo express. Quiero que salgan de mi casa en 2 semanas, no en 30 días. Eso es muy agresivo, Dalia. Ellos fueron muy agresivos conmigo. Solo estoy respondiendo con el mismo nivel de consideración que me mostraron. Eduardo suspiró. Está bien. Lo haré. Colgué el teléfono y me serví otro champagne. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en control de mi destino. Ya no era la madre abnegada que se sacrificaba por hijos ingratos. Era Dalia, una mujer poderosa, rica e independiente. Y esto era solo el comienzo. 2 días después, mientras desayunaba en el restaurante del hotel, mi teléfono sonó. Era Eduardo. Dalia, tenemos un problema, me dijo con voz tensa. ¿Qué tipo de problema? Vanessa y Gael contrataron un abogado. Están intentando impugnar la modificación del testamento alegando que estás bajo presión emocional y no tienes capacidad mental para tomar estas decisiones. Me reí. Una risa genuina, divertida. ¿Capacidad mental? La mujer que multiplicó por 10 la herencia de su marido no tiene capacidad mental. Eso es exactamente lo que les voy a demostrar. Pero necesito que vengas a mi oficina para hacer algunas evaluaciones psicológicas y financieras. Tenemos que blindar tu posición legal. Perfecto. Estaré ahí en 1 hora. Mientras me vestía, pensé en la desesperación de Vanessa y Gael. Habían pasado de echarme como basura a luchar legalmente por mi dinero. La ironía era deliciosa. En la oficina de Eduardo, me sometí a todas las evaluaciones que sugirió. Examen psicológico, revisión de mis finanzas, análisis de mis decisiones de inversión durante los últimos 30 años. Todo para demostrar que no solo tenía plena capacidad mental, sino que era una mujer extraordinariamente inteligente en términos financieros. Los resultados son impecables, me dijo Eduardo después de revisar todo. Cualquier juez verá que eres completamente competente. De hecho, tu historial de inversiones es tan brillante que podrías dar clases de finanzas. ¿Y qué argumentos están usando ellos? Dicen que siempre fuiste una madre cariñosa y que este cambio repentino es evidencia de deterioro mental. También alegan que Gael te manipuló para tomar esta decisión. ¿Gael me manipuló? Ellos fueron quienes me manipularon durante años. Lo sé, y tengo una idea para demostrarlo. Eduardo me mostró un plan brillante. Íbamos a documentar todo, grabaciones de audio, testimonios de vecinos, evidencia de cómo me habían tratado durante años. Pero además, iba a hacer algo que los iba a destruir públicamente. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Vamos a hacer visible tu transformación. Quiero que vayas a lugares públicos donde Vanessa y Gael puedan verte. Lugares elegantes, exclusivos. Que vean con sus propios ojos el poder que siempre tuviste y que ellos despreciaron. ¿No es un poco cruel? Dalia, ellos fueron crueles contigo primero. Esto es justicia. Esa tarde decidí seguir su consejo. Me dirigí al centro comercial más exclusivo de la ciudad, ese donde Vanessa siempre había soñado con comprar, pero nunca había podido permitirse. Me vestí con uno de mis nuevos vestidos de diseñador, mis zapatos de marca y mi bolso que costaba más que su auto. La ironía del destino quiso que me encontrara exactamente con quien esperaba,
Vanessa y Gael miran de escaparates con caras de frustración, probablemente calculando gastos que ya no podían permitirse. Los vi antes de que ellos me vieran. Vanessa llevaba un vestido arrugado y zapatos gastados. Gael parecía no haberse afeitado en días. Se veían como lo que eran, personas desesperadas, quebradas emocionalmente, enfrentando la realidad de haber perdido una fortuna por su propia arrogancia. Decidí hacer mi entrada triunfal. Entré a la joyería más cara del centro comercial, esa donde exhibían relojes de $50,000 y collares que costaban más que una casa. «Buenas tardes», le dije al vendedor. «Quiero ver sus mejores piezas». El hombre, elegantemente vestido, me atendió con la reverencia que merecían mis prendas caras. «Por supuesto, señora. ¿Alguna ocasión especial?» «Estoy celebrando mi independencia». Mientras probaba un collar de diamantes que costaba $80,000, vi por el espejo que Vanessa y Gael habían notado mi presencia. Sus caras eran un poema, shock, incredulidad, envidia y desesperación mezclados en una expresión que jamás olvidaré. «Este collar es hermoso», le comenté al vendedor en voz alta, asegurándome de que mi hija pudiera escucharme. «¿Cuánto cuesta?» $80,000, señora. Es una pieza única. Me lo llevo. Y también ese reloj de diamantes que está ahí. ¿El Patek Philippe? Ese cuesta $120,000. Perfecto. ¿Aceptan transferencia bancaria? Por supuesto, señora. Vanessa no podía creer lo que estaba viendo. Se acercó lentamente, como si estuviera en trance. «Mamá». Me volteé hacia ella con una sonrisa fría. «Hola, Vanessa. ¿Qué tal te va en tu búsqueda de casa nueva? ¿Cómo puedes comprar esas cosas? Cuestan más de $200,000. Y es mi dinero». Gael se acercó también, con esa cara de perro regañado que había perfeccionado. «Dalia, esto es ridículo. ¿Para qué necesitas joyas tan caras?» «¿Para qué las necesito?» «Porque puedo permitírmelas. Porque trabajé 30 años para poder comprar lo que quisiera. Porque finalmente puedo vivir como la mujer próspera que siempre fui». «Pero podrías usar ese dinero para ayudarnos», exclamó Vanessa, con lágrimas en los ojos. «¿Ayudarlos? ¿Cómo ustedes me ayudaron cuando me echaron de casa?» «Eso fue diferente». «Tienes razón. Fue mucho peor». El vendedor había estado escuchando toda la conversación con discreción profesional, pero era obvio que entendía perfectamente lo que estaba pasando. «Señora», me dijo, «¿quiere que preparemos las piezas para llevárselas ahora?» «Sí, por favor. Y también quiero ver esa tiara de diamantes que está en el escaparate principal». «Mamá, estás loca», gritó Vanessa. «Esa tiara cuesta más que una casa». «Menos que mi departamento de lujo», respondí con tranquilidad. Gael intentó una estrategia diferente. «Dalia, entiendo que estés molesta. Pero esto es venganza, no justicia». «¿Venganza? Yo llamo a esto consecuencias. Ustedes decidieron que ya no me necesitaban. Perfecto. Ahora yo decido que ya no los necesito a ustedes. Somos tu familia. Las familias se cuidan entre sí. Las familias no se echan a la calle». Vanessa comenzó a llorar más fuerte. «Por favor, mamá. Podemos arreglar esto. Regina ya no va a venir». «Ah, ¿no? ¿Y dónde va a vivir la pobre Regina?» «No nos importa. Solo queremos que regreses». «¿Quieren que regrese? ¿O quieren que regrese mi dinero?» La pregunta los dejó mudos. La respuesta estaba escrita en sus caras. Querían mi dinero. «La tiara es hermosa», le dije al vendedor, ignorando completamente a mi hija y mi yerno. «¿Cuánto cuesta?» $300,000, señora. Es una pieza histórica. Perfecta para una ocasión especial. Me la llevo también». Vanessa se agarró de mi brazo. «Mamá, por favor. Esto es una locura. Ese dinero podría asegurar nuestro futuro». Me zafé de su agarre con firmeza. «Exacto. Mi futuro. No el suyo. Pero somos tus hijos. Los hijos honran a sus padres. Los hijos cuidan a sus madres. Los hijos no echan a sus familias como basura.
Gael intentó un último intento de manipulación. Dalia, si sigues gastando así, te vas a quedar sin nada. Me reí. ¿Sin nada? Querido, lo que acabo de gastar es lo que gano en intereses en una semana. Mi fortuna es tan grande que podría comprar esta tienda entera sin afectar mi patrimonio. La revelación los destruyó completamente. Se dieron cuenta de la magnitud de lo que habían perdido, de la estupidez monumental de sus decisiones. Mientras el vendedor preparaba mis compras, les dirigí una última mirada. Disfruten su nueva vida. La vida que eligieron cuando decidieron que ya no me necesitaban. Salí de la joyería con mis compras, dejándolos ahí, llorando en público, enfrentando por primera vez la realidad de sus acciones. Y yo me sentí absolutamente libre. 3 días después del encuentro en la joyería, Eduardo me llamó con noticias interesantes. Dalia, tienes que ver esto. Vanessa y Gael están desesperados. Acaban de hipotecar el auto de él para pagar a su abogado, y Regina canceló su mudanza porque se enteró de que la casa va a ser desalojada. Regina se enteró. Aparentemente Gael le confesó todo. La mujer se sintió utilizada y les dijo que nunca quiso causar problemas familiares. Ahora Vanessa y Gael no solo te perdieron a ti, sino que también perdieron a su excusa. Me reí mientras me probaba otro vestido en mi suite. ¿Y qué más has averiguado? Lo mejor de todo, están intentando vender cosas para pagar las deudas legales. Gael puso en venta su moto, y Vanessa está vendiendo su anillo de compromiso. El anillo que yo pagué cuando él se lo dio. Exactamente. La ironía es deliciosa. ¿Y legalmente cómo vamos? Perfectamente. Sus argumentos se están desmoronando. Tengo testimonios de vecinos que confirman cómo te trataban. La señora Martínez de al lado dice que escuchaba cómo te gritaban constantemente. La pobre señora Martínez siempre fue muy discreta con eso. Ya no. Está indignada por lo que te hicieron. También tengo testimonios del carnicero, del panadero, de varias personas que notaron cómo te humillaban en público. Esa información me dio una idea brillante. Eduardo, creo que es hora de hacer mi segundo movimiento público. ¿Qué tienes en mente? Voy a hacer algo que los va a destruir socialmente. Algo que toda la ciudad va a ver. Dalia, ten cuidado. No queremos que parezca venganza excesiva. No va a aparecer venganza. Va a aparecer justicia. Esa tarde me dirigí al concesionario de autos más exclusivo de la ciudad. Durante 30 años había manejado autos usados, viejos, económicos, porque no quería dar la impresión de ser una mujer presumida. Pero esos días habían terminado. Buenas tardes, le dije al vendedor. Quiero comprar un auto. El hombre, elegantemente vestido, me miró evaluando mi poder adquisitivo. Mis ropas de diseñador y mis joyas caras le enviaron el mensaje correcto inmediatamente. Por supuesto, señora. ¿Qué tipo de vehículo está buscando? El mejor que tengan. Dinero no es problema. Me mostró una Mercedes-Benz clase S que costaba $150,000. Hermoso, elegante, poderoso. Este es nuestro modelo más lujoso, me explicó. Me gusta, pero quiero algo más llamativo. Más llamativo. Algo que cuando la gente lo vea, sepa inmediatamente que la persona que lo maneja tiene mucho dinero. Sus ojos brillaron. Tengo exactamente lo que necesita. Me llevó hasta un Bentley rojo que costaba $300,000. Era espectacular, cuero italiano, detalles en oro, tecnología de última generación. Este es el auto más caro que tenemos en el lote, me dijo. Perfecto. Me lo llevo. ¿Quiere probarlo primero? No es necesario. ¿Aceptan transferencia bancaria? Por supuesto. ¿Necesita financiamiento? No. Pago de contado. La cara del vendedor era un poema. Probablemente no vendía un auto de esa magnitud ni una vez al año, y aquí estaba yo, una señora de 68 años, comprándolo como si fuera un par de zapatos. Mientras él preparaba los papeles, aproveché para hacer unas llamadas estratégicas. Señora López, dije cuando contestó mi antigua vecina. Soy Dalia. ¿Podría hacerme un favor? Dalia. Por supuesto. ¿Cómo está?
Me enteré de lo que pasó con Vanessa. Toda la cuadra está indignada. Estoy muy bien, gracias. Quería pedirle que le dijera a todo el vecindario que mañana a las 5 de la tarde voy a pasar por la casa. Quiero que me vean llegar en mi auto nuevo. Su auto nuevo. Un Bentley rojo de $300,000. El silencio del otro lado de la línea me divirtió. ¿Un Bentley? Dalia, ¿está usted bien? Nunca he estado mejor, señora López. Solo quiero que todos vean quién era realmente la mujer que Vanessa echó de casa. Dios mío. Por supuesto que les voy a decir. Todo el mundo va a querer verlo. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba. Al día siguiente, a las 5 en punto, me subí a mi Bentley nuevo y me dirigí lentamente hacia mi antigua casa. El plan funcionó a la perfección. Toda la calle estaba llena de vecinos casualmente regando sus jardines, sacando la basura, o simplemente parados en sus puertas. Cuando llegué frente a la casa, vi las caras de asombro, las murmuraciones, los teléfonos saliendo para tomar fotos. Pero lo mejor de todo fue ver a Vanessa y Gael en la ventana, con caras de horror absoluto. Me bajé del auto lentamente, como una estrella de cine en una alfombra roja. Llevaba puesto mi vestido verde esmeralda más elegante, mis zapatos de diseñador, y por supuesto, mi collar de diamantes de $80,000. La señora López se acercó inmediatamente. Dalia, está usted radiante. ¿Y ese auto? Gracias, señora López. Decidí darme algunos gustos que me había negado durante años. Pero es hermoso. Debe haber costado una fortuna. $300,000, dije en voz alta, asegurándome de que todos los vecinos pudieran escucharme. Pero después de 30 años sacrificando mis comodidades por mi familia, decidí que era hora de vivir como merezco. El señor García, que vivía 2 casas más allá, se acercó también. Dalia, todos estamos muy molestos por lo que le hicieron. Vanessa debería darle vergüenza. Gracias, señor García. Pero ya no me afecta. Ahora estoy enfocada en disfrutar mi vida y mi libertad. Más vecinos se acercaron. La señora Rodríguez, el joven Tomás de la esquina, la familia Hernández completa. Todos querían ver de cerca el auto, todos querían expresar su indignación por lo que me había pasado, todos querían saber cómo era posible que la humilde Dalia tuviera tanto dinero. Siempre tuve este dinero, les expliqué. Mi difunto esposo me dejó muy bien cuidada. Pero preferí vivir de manera sencilla para darle a mi hija una educación basada en valores, no en privilegios. ¿Y ahora?, preguntó la señora López. Ahora mi hija demostró que mis valores no funcionaron con ella. Así que decidí vivir para mí misma. En ese momento, Vanessa salió de la casa. Se veía terrible, despeinada, con ropa arrugada, ojeras profundas. Era obvio que no había dormido en días. Mamá, me dijo con voz quebrada. ¿Podemos hablar? Todos los vecinos se quedaron en silencio, expectantes. Era el momento que habían estado esperando. Por supuesto, respondí con voz serena. Podemos hablar aquí, delante de todos. No tengo nada que ocultar. Por favor, ven adentro. No, esta ya no es mi casa. Ya no soy bienvenida ahí, ¿recuerdas? Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Mamá, por favor. Cometí un error terrible. No fue un error, Vanessa. Fue una decisión. Una decisión cruel, calculada, deliberada. Estaba confundida. ¿Confundida sobre qué? Sobre si debías echar a tu madre a la calle. Los vecinos comenzaron a murmurar entre ellos. Era obvio que estaban de mi lado. Gael apareció detrás de Vanessa. Se veía peor que ella, barba de varios días, ropa sucia, la cara de alguien que no había comido bien en días. Dalia, me dijo, podemos resolver esto como adultos. Ya lo resolví como adulta. Tomé mis maletas y me fui, como ustedes querían. Pero no tenía que ser así. Tenía que ser exactamente así. Ustedes tomaron su decisión, yo tomé la mía. La señora López se acercó a Vanessa. Niña, deberías darle vergüenza. Echar a tu madre como si fuera un animal. Usted no entiende, exclamó mi hija. Entiendo perfectamente,
replicó la señora López. Entiendo que tu madre te sacrificó todo y tú la tiraste como basura. Otros vecinos comenzaron a expresar su opinión. El ambiente se volvió hostil para Vanessa y Gael. Era exactamente lo que había planeado: humillación social, pérdida de respeto comunitario, aislamiento. Bueno, dije finalmente, tengo una cena en el club de campo más exclusivo de la ciudad. No puedo llegar tarde. Me subí a mi Bentley bajo las miradas admiradas de los vecinos y las miradas desesperadas de mi hija y mi yerno. Mientras me alejaba, pude escuchar a los vecinos consolando a Vanessa, pero no con compasión, sino con reproches. Le estaban diciendo exactamente lo que merecía escuchar. A la mañana siguiente, Eduardo me llamó riéndose. Dalia, tu estrategia funcionó mejor de lo que esperábamos. Vanessa y Gael están siendo el chisme de toda la ciudad. ¿Qué has escuchado? La historia se extendió como pólvora. Al parecer, varios vecinos subieron fotos de tu Bentley a redes sociales con la historia completa. Ahora todo el mundo sabe que la pobre Dalia que echaron de casa es millonaria. ¿Y cómo reaccionaron ellos? Gael perdió su trabajo. ¿Perdió su trabajo? ¿Por qué? Su jefe vio las publicaciones en Facebook. Al parecer es un hombre muy conservador que no tolera empleados que maltraten a sus madres. Le dijo que no quería gente sin valores familiares en su empresa. La noticia me llenó de una satisfacción que no esperaba. Y Vanessa. Peor aún. Trabaja en esa boutique del centro, ¿verdad? Pues resulta que varias de sus clientas te vieron en la joyería comprando piezas que cuestan más que sus salarios anuales. Ahora saben que ella echó a una millonaria de casa para meter a una extraña. Las clientas se enteraron. No solo se enteraron. Están boicoteando la tienda. La dueña está furiosa. Dice que Vanessa le está costando dinero. Mientras Eduardo me contaba todo esto, yo estaba en el spa más exclusivo de la ciudad, disfrutando de un tratamiento facial que costaba más que lo que Vanessa ganaba en una semana. Eduardo, creo que es hora del siguiente paso. ¿Cuál siguiente paso? Quiero que organices una conferencia de prensa. ¿Una conferencia de prensa? ¿Para qué? Para aclarar algunas cosas. Para que toda la ciudad escuche mi versión de la historia directamente de mí. Dalia, ¿no crees que es demasiado? ¿Demasiado? Ellos hicieron pública mi humillación cuando me echaron frente a todos los vecinos. Ahora yo voy a hacer pública mi reivindicación. Eduardo suspiró. Está bien. Pero tenemos que hacerlo estratégicamente. Por supuesto. Quiero que sea en el hotel más lujoso de la ciudad. Quiero que invites a todos los medios locales. Y quiero que sea mañana. ¿Mañana? Es muy poco tiempo. El dinero compra rapidez. Eduardo, haz que suceda. Esa tarde, mientras me preparaba para la conferencia de prensa, recibí una llamada inesperada. Era Regina, la famosa suegra que iba a tomar mi lugar. Señora Dalia, me dijo con voz temblorosa. ¿Regina? ¿Cómo conseguiste mi número? Se lo pedí a Gael. Señora, necesito hablar con usted. Te escucho. Yo no sabía nada de lo que había pasado realmente. Gael y Vanessa me dijeron que usted se había ido voluntariamente, que quería vivir en un lugar más tranquilo. ¿Y ahora sabes la verdad? Sí, y estoy horrorizada. Yo jamás habría aceptado mudarme si hubiera sabido que la estaban echando. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Quiero disculparme. Y quiero que sepa que he decidido no mudarme ahí. De hecho, les dije a Gael y Vanessa que me parece una falta de respeto terrible lo que le hicieron. Esta conversación me estaba dando ideas interesantes. Regina, ¿estarías dispuesta a hacer una declaración pública sobre esto? Una declaración pública. Mañana voy a dar una conferencia de prensa. Me gustaría que estuvieras ahí y contaras tu versión de los hechos. No sé si sea buena idea meterme en problemas familiares. Regina, ellos te usaron. Te mintieron. Te convirtieron en cómplice involuntaria de su crueldad. ¿No crees que mereces la oportunidad de limpiar tu nombre? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Tiene razón. Sí, voy a estar ahí. Perfecto.
La conferencia de prensa iba a ser aún mejor de lo que había planeado. Al día siguiente, el salón de conferencias del hotel más lujoso de la ciudad estaba lleno. Eduardo había hecho un trabajo excelente. Estaban todos los periódicos locales, las estaciones de radio, incluso el canal de televisión principal de la ciudad. Llegué vestida como la empresaria exitosa que realmente era. Traje de diseñador color dorado, joyas espectaculares, el aire de una mujer que tenía el control total de su vida. Buenos días. Comencé cuando me senté frente a los micrófonos. Mi nombre es Dalia Morales, tengo 68 años, y hace una semana mi propia hija me echó de casa para que su suegra pudiera vivir en mi lugar. Los murmullos llenaron la habitación inmediatamente. Durante 30 años mantuve en secreto la fortuna que mi difunto esposo me dejó. Lo hice porque quería criar a mi hija con valores reales, no con privilegios económicos. Viví como una mujer humilde, trabajé para mantener a mi familia, me sacrifiqué en todo. Levanté mis manos, mostrando mis joyas. Estas piezas que llevo puestas valen más de $500,000. Son solo una pequeña muestra del patrimonio que siempre tuve, pero que mantuve oculto por amor a mi familia. ¿Por qué decidió revelar su situación económica ahora?, preguntó una periodista. Porque mi hija decidió que ya no me necesitaba. Porque me trató como basura. Porque pensó que podía deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. ¿Cuál es exactamente su patrimonio, señora Morales? Tengo propiedades valuadas en $8 millones. Inversiones por valor de 5 millones más. Cuentas bancarias con otros 2 millones. En total, mi patrimonio supera los $15 millones. El silencio en la habitación era absoluto. $15 millones. Una fortuna que mi hija había desechado por su arrogancia. ¿Y qué va a pasar con esa herencia?, preguntó otro periodista. Ya no será para mi hija. He cambiado mi testamento. Todo mi patrimonio irá a instituciones de caridad que ayudan a personas mayores abandonadas por sus familias. ¿Qué les diría a su hija y su yerno si estuvieran escuchando? Me dirigí directamente a la cámara. Les diría que las acciones tienen consecuencias. Que la familia no se trata como basura. Que perdieron no solo mi amor, sino también su futuro económico por su crueldad. En ese momento, Regina se levantó desde el público. ¿Puedo decir algo? Todos los ojos se dirigieron hacia ella. Por supuesto, Regina. Mi nombre es Regina Vázquez. Soy la suegra de Vanessa Morales, la hija de la señora Dalia. Quiero aclarar que yo nunca supe que estaban echando a la señora Dalia para que yo pudiera mudarme. Los periodistas enfocaron sus cámaras hacia ella inmediatamente. Gael y Vanessa me dijeron que la señora Dalia se había ido voluntariamente, que quería vivir en un lugar más apropiado para su edad. Si hubiera sabido la verdad, jamás habría aceptado mudarme. ¿Qué opina de lo que hicieron?, le preguntó un periodista. Me parece horrible. Una falta de respeto terrible. He decidido no mudarme a esa casa. No quiero ser parte de algo tan cruel. Regina se volvió hacia la cámara. Y quiero pedirle disculpas públicas a la señora Dalia. Siento mucho haber sido utilizada para lastimarla. La conferencia de prensa fue un éxito total. Durante 1 hora respondí preguntas, conté mi historia, mostré documentos que probaban mi riqueza y demostré que no era una anciana confundida, sino una mujer inteligente que había tomado decisiones conscientes. Al final, cuando estaba a punto de irme, un periodista hizo la pregunta que había estado esperando. Señora Morales, ¿hay alguna posibilidad de reconciliación con su hija? Me quedé pensando por un momento, permitiendo que el suspenso llenara la habitación. Esa decisión ya no está en mis manos. Está en las de ella. Pero tendría que demostrar con acciones, no con palabras, que realmente entiende la magnitud de lo que hizo. ¿Qué tipo de acciones? Eso es algo que ella tendrá que descubrir por sí misma. Salí de la conferencia sintiéndome absolutamente victoriosa. La historia iba a estar en todos los noticieros esa noche, en todos los periódicos al día siguiente. Vanessa y Gael iban a enfrentar el juicio público que merecían. Y yo había recuperado no solo mi dignidad, sino también mi poder. La conferencia de prensa fue transmitida por todos los canales de noticias locales esa misma noche. Eduardo me llamó mientras yo cenaba en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Dalia, esto se volvió viral.
El video de tu conferencia ya tiene más de 100.000 reproducciones en redes sociales. En serio. La gente está compartiendo tu historia por todas partes. Los comentarios son increíbles. Todo el mundo está de tu lado y crucificando a Vanessa y Gael. Mientras Eduardo me hablaba, pude ver por las ventanas del restaurante que había reporteros afuera del hotel, esperando para hacerme más preguntas. Me había convertido en una celebridad local. ¿Y ellos? Han reaccionado. Vanessa llamó a mi oficina llorando. Dice que quiere hablar contigo urgentemente, que está recibiendo amenazas en redes sociales. Amenazas. Nada grave, pero la gente está muy enojada. Algunos vecinos están organizando una protesta frente a la casa mañana. ¿Una protesta? Sí. Aparentemente hay un grupo de señoras del barrio que quieren defender tu honor. Van a ir con carteles exigiendo justicia para ti. La ironía era deliciosa. Durante 30 años había sido la vecina discreta, la que nunca causaba problemas. Y ahora todo el vecindario estaba luchando por mí. Eduardo, ¿crees que estoy siendo demasiado dura? ¿Demasiado dura? Dalia, ellos te echaron de tu propia casa. Te trataron como basura. Todo lo que está pasando son las consecuencias naturales de sus acciones. Tenía razón. No estaba siendo vengativa, estaba siendo justa. Al día siguiente me desperté con el sonido de mi teléfono sonando constantemente. Llamadas de periodistas, invitaciones a programas de televisión, solicitudes de entrevistas. Mi historia había tocado una fibra sensible en la sociedad. Decidí aceptar una invitación al programa de radio más popular de la ciudad. Era hora de expandir mi mensaje. Tenemos en cabina a Dalia Morales, anunció el conductor, la mujer cuya historia ha conmovido a toda la ciudad. Dalia, ¿cómo se siente después de todo lo que ha pasado? Me siento libre, respondí con honestidad. Por primera vez en 30 años, estoy viviendo para mí misma. Hay mucha gente que dice que su hija merece una segunda oportunidad. ¿Qué opina de eso? Las segundas oportunidades se ganan, no se regalan. Vanessa tendrá que demostrar que realmente entiende el daño que me causó. ¿Qué tendría que hacer para ganarse esa segunda oportunidad? Esa es una pregunta que ella debe responder. Yo no voy a ponerle condiciones ni facilitarle el camino. Si realmente quiere mi perdón, tendrá que encontrar la manera de merecerlo. Durante el programa, comenzaron a llegar llamadas de oyentes. Todas apoyándome, todas indignadas por lo que me habían hecho, todas compartiendo historias similares de familiares ingratos. Mi hijo también me trató mal cuando enviudé, contó una señora. Dalia es un ejemplo para todas nosotras. No podemos permitir que nos traten como basura. Yo admiro su valentía, dijo otra oyente. Ojalá yo tuviera el coraje de defenderme como ella lo hizo. El programa se convirtió en una especie de terapia grupal para madres maltratadas por sus hijos. Era evidente que mi historia había destapado un problema social mucho más grande. Cuando salí del estudio de radio, me encontré con una multitud esperándome. Mujeres mayores, principalmente, que querían saludarme, abrazarme, contarme sus propias historias de abuso familiar. Usted es una inspiración, me dijo una señora de unos 70 años. Mi nuera me trata terrible, pero nunca había tenido el valor de hacer algo al respecto. Señora, le respondí, nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para reclamar su dignidad. Mientras manejaba de regreso al hotel en mi Bentley, reflexioné sobre lo que había logrado. No solo había recuperado mi autoestima y mi poder, me había convertido en un símbolo de resistencia para mujeres que habían sufrido situaciones similares. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Señora Dalia. Sí, ¿quién habla? Soy Patricia Ruiz, productora del programa nacional Historias de Vida. Nos gustaría invitarla a contar su historia en Televisión Nacional. Televisión Nacional. Sí. Su historia se ha vuelto viral en todo el país. Hay millones de mujeres que se identifican con su experiencia. La propuesta me intrigó. ¿Qué implicaría exactamente? Un programa especial de 1 hora. Contaría su historia completa, hablaríamos de los temas de abuso familiar, de empoderamiento femenino. Sería transmitido en horario estelar. ¿Y mi hija?
La invitarían también. Solo si usted está de acuerdo. Podríamos organizar un encuentro en vivo, o simplemente mostrar su versión de los hechos. La idea de un encuentro en televisión nacional me emocionó. Sería la oportunidad perfecta para que Vanessa entendiera realmente la magnitud de lo que había hecho. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que Vanessa esté ahí. Quiero que tengamos esa conversación frente a todo el país. Por supuesto. Nosotros nos encargamos de contactarla. Después de colgar, me sentí extrañamente nerviosa. Una cosa era manejar la situación a nivel local, y otra muy diferente era exponerme ante millones de personas. Pero también me daba cuenta de que esta era mi oportunidad de enviar un mensaje poderoso. Las madres no son objetos desechables. Las familias tienen responsabilidades mutuas. El abuso emocional tiene consecuencias. Esa tarde, Eduardo me llamó con más noticias. Dalia, Vanessa aceptó participar en el programa nacional. ¿En serio? Sí, pero está aterrorizada. Me pidió que hablara contigo para ver si podían preparar juntas lo que van a decir. ¿Preparar juntas? Como si fuera un espectáculo ensayado. No. Creo que quiere disculparse públicamente. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que hizo. ¿O simplemente quiere quedar bien en televisión? No lo sé, Dalia, pero parecía genuinamente arrepentida. Las disculpas genuinas no necesitan ensayo, Eduardo. Entonces, ¿qué quieres que le diga? Dile que nos veremos en el programa, que ahí tendrá su oportunidad de decir lo que quiera decir. ¿Está segura? Completamente segura. Esa noche, mientras me relajaba en mi suite de lujo, pensé en el camino que había recorrido. Una semana atrás era una mujer humillada, echada de su propia casa, tratada como basura por su propia hija. Ahora era una figura pública, un símbolo de empoderamiento, una mujer que había recuperado su poder y su dignidad. Pero sabía que el verdadero momento de la verdad vendría en el programa de televisión. Ahí, frente a millones de personas, Vanessa y yo tendríamos la conversación final que determinaría si había alguna posibilidad de reconciliación. O si, por el contrario, era el momento de cerrar ese capítulo de mi vida para siempre. Me serví una copa de champaña y brindé por mí misma. Por la mujer que había redescubierto su fuerza. Por la madre que había aprendido que amar a los hijos no significa permitir que te maltraten. El programa sería en 3 días. 3 días para prepararme mentalmente para el momento más importante de esta nueva etapa de mi vida. El día del programa de televisión nacional llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté en mi suite del hotel con una mezcla de nervios y determinación que no había sentido en años. Hoy, frente a millones de personas, se definiría el futuro de mi relación con Vanessa. Me vestí cuidadosamente, un traje rojo elegante que irradiaba poder y confianza, mis joyas más espectaculares, y un peinado perfecto que me hacía ver como la empresaria exitosa que realmente era. Si iba a estar en televisión nacional, iba a lucir como la millonaria que había mantenido oculta durante 30 años. Eduardo me acompañó al estudio. Dalia, ¿estás lista para esto? Más que lista. He esperado toda la vida para tener esta conversación con mi hija. Recuerda que van a ser millones de personas viendo. Todo lo que digas quedará grabado para siempre. Perfecto. Quiero que quede grabado para siempre. Cuando llegamos al estudio, la productora Patricia me recibió con una sonrisa nerviosa. Señora Dalia, está causando sensación. Nunca habíamos tenido tanta expectativa por un programa. Ya llegó Vanessa. Sí, está en el camerino de al lado. Se ve muy nerviosa. Puedo verla antes del programa. ¿Estás segura? Generalmente preferimos que el primer encuentro sea en vivo para capturar la emoción auténtica. Está bien. Esperaré. Me llevaron a mi camerino, donde una maquillista profesional terminó de prepararme. Mientras me retocaba el maquillaje, pude escuchar movimiento en el camerino de al lado. Vanessa estaba ahí, probablemente tan nerviosa como yo. 5 minutos para el aire, anunció un asistente. Cuando salí del camerino, vi a Vanessa por primera vez desde la conferencia de prensa. Se veía terrible, había perdido peso, tenía ojeras profundas, y llevaba un vestido simple que probablemente había comprado en una tienda de descuento.
El contraste entre nosotras era brutal y deliberado. «Mamá», me dijo con voz quebrada cuando me vio. «Vanessa, ¿podemos hablar un momento antes de...?» «No. Lo que tengas que decirme, dilo frente a las cámaras». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dije nada más. Había tenido una semana para reflexionar sobre sus acciones, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias públicamente. Nos llevaron al set. El estudio estaba lleno de público, y pude sentir la tensión en el aire. Todo el mundo sabía que estaban a punto de presenciar algo histórico. «Buenas noches y bienvenidos a Historias de Vida», comenzó la conductora, María Elena Vázquez. «Esta noche tenemos una historia que ha conmovido a todo el país. Una madre millonaria que fue echada de su casa por su propia hija». Las cámaras enfocaron primero a Vanessa, que se veía pequeña y vulnerable en su silla. Después se dirigieron hacia mí, y pude ver en el monitor cómo lucía, poderosa, elegante, completamente en control. «Dalia», comenzó María Elena, «cuéntenos cómo se siente estando aquí con su hija después de todo lo que ha pasado». «Me siento en paz», respondí con calma. «Durante 30 años viví sacrificando mi bienestar por el de mi familia. Ahora finalmente estoy viviendo para mí misma». «Vanessa, ¿qué quiere decirle a su madre?» Mi hija comenzó a llorar inmediatamente. «Mamá, lo siento mucho. Cometí el error más grande de mi vida. No sabía que tenías tanto dinero, pero eso no justifica nada». «No sabías», intervine. «¿O no te importaba?» «No sabía, te lo juro. Si hubiera sabido». «¿Qué? Si hubiera sabido, ¿me habrías tratado mejor?» Mi valor como persona dependía de mi cuenta bancaria. El público comenzó a murmurar. Era obvio que mi pregunta había dado en el clavo. «No, no es eso», balbuceó Vanessa. «Entonces, ¿qué es? Porque cuando pensabas que era una mujer pobre sin recursos, no tuviste problema en echarme como basura». María Elena intervino. «Vanessa, explíquenos exactamente qué pasó el día que decidieron pedirle a su madre que se fuera». Mi hija se secó las lágrimas y trató de componer su relato. «Gael y yo pensamos que sería mejor para todos. Regina necesitaba un lugar donde vivir, y pensamos que mamá estaría más cómoda en un lugar apropiado para su edad». «¿Un asilo?», pregunté. «No, un lugar más tranquilo». «Vanessa», dijo María Elena, «según los testimonios que hemos recabado, ustedes le dieron a su madre una semana para encontrar dónde vivir. ¿Le parece eso tiempo suficiente?» Yo pensé que tenía familia que la podía ayudar. «¿Qué familia?», exploté. «Tú eres mi única familia. Tú eres la única persona que tenía en el mundo». «Por eso estoy aquí», gritó Vanessa. «Por eso quiero arreglar esto». «¿Quieres arreglar esto? ¿O quieres arreglar tu situación económica ahora que sabes que soy millonaria?» El silencio en el estudio era absoluto. La pregunta había cortado como un cuchillo. María Elena continuó. «Dalia, usted mantuvo en secreto su fortuna durante 30 años. ¿Por qué?» «Porque quería que mi hija aprendiera el valor del trabajo, de la humildad, del respeto. Quería que sus valores no estuvieran corrompidos por el dinero fácil». ¿Y funcionó? Obviamente no. Porque cuando tuvo la oportunidad de demostrar esos valores, eligió echarme de casa. Vanessa se puso de pie súbitamente. «Mamá, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero soy tu hija. Tienes que perdonarme». «¿Tengo que perdonarte? ¿Por qué tengo que hacerlo?» «Porque somos familia. Las familias no se echan unas a otras a la calle, Vanessa». Estaba confundida. «Gael me presionó». «¿Gael te presionó? ¿Dónde está Gael, por cierto?» Vanessa se quedó callada. «¿Dónde está tu marido, Vanessa? ¿Por qué no vino a dar la cara?» Él dice que esto es problema nuestro». «Ah, qué conveniente. Cuando se trataba de echarme, era decisión de ambos. Pero cuando se trata de asumir responsabilidades, de repente es solo tu problema». María Elena aprovechó el momento. «Vanessa, su esposo la está apoyando en este proceso. Él está pasando por un momento difícil. Perdió su trabajo y...»
¿Perdió su trabajo por mi culpa?, pregunté con una sonrisa fría. Sí, bueno, su jefe no aprobó lo que hicimos. Perfecto. Al menos hay alguien en esta ciudad con principios morales. El público comenzó a aplaudir. Era obvio que estaban completamente de mi lado. Dalia, continuó María Elena, su historia ha inspirado a miles de mujeres que han vivido situaciones similares. ¿Qué les diría? Les diría que nunca es tarde para defenderse, que nunca es tarde para reclamar su dignidad, que amar a los hijos no significa permitir que nos maltraten. ¿Y qué le diría a las madres que están viendo este programa y que temen perder a sus hijos si se defienden? Les diría que los hijos que realmente nos aman no nos van a abandonar por defendernos. Y los que sí lo hacen, tal vez no valían la pena conservar. Vanessa se quebró completamente. Mamá, yo te amo. Siempre te he amado. ¿Me amas? Así tratas a las personas que amas. Fue un error. No, Vanessa. Fue una decisión. Una decisión cruel que tomaste consciente y deliberadamente. María Elena hizo la pregunta que todo el público estaba esperando. Dalia, ¿hay alguna posibilidad de perdón? ¿Alguna manera de que esta relación se pueda reparar? Me quedé pensando por un momento, mirando a mi hija que lloraba desesperadamente. Durante 30 años había sido su refugio, su apoyo incondicional, su red de seguridad. Y ella había decidido tirarme como basura cuando pensó que ya no me necesitaba. El perdón, dije finalmente, no es algo que se pida, es algo que se gana. Vanessa tendrá que vivir con las consecuencias de sus decisiones, así como yo tuve que vivir con las mías. Eso significa que no hay esperanza. Significa que la esperanza depende de ella, no de mí. Yo ya hice mi parte. 30 años de sacrificio fueron suficientes. Mamá, por favor, suplicó Vanessa una vez más. No, Vanessa, ya no soy tu mamá. Soy Dalia, una mujer libre, independiente, que finalmente aprendió a valorarse a sí misma. El programa terminó con esa declaración. Las cámaras captaron a Vanessa llorando inconsolablemente mientras yo me mantenía serena, digna, completamente en control. Cuando salimos del aire, la productora se acercó a mí. Dalia, fue extraordinario. Nunca habíamos tenido tanto rating. Me alegra que haya servido para algo positivo. Vanessa se acercó una última vez. Mamá, esto no puede terminar así. Ya terminó, Vanessa. Terminó el día que decidiste que ya no me necesitabas. Salí del estudio sintiendo un peso enorme que se quitaba de mis hombros. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Había cerrado un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. 6 meses después del programa de televisión, mi vida había cambiado completamente. El programa se había vuelto viral en todo el continente, y mi historia había inspirado a miles de mujeres a defenderse de familias abusivas. Recibía cartas diariamente de madres, abuelas, mujeres que habían encontrado en mi experiencia el valor para reclamar sus propias vidas. Me mudé definitivamente a mi penthouse en el centro de la ciudad, un lugar que reflejaba exactamente quién era, una mujer poderosa, independiente y próspera. Desde mi ventana podía ver toda la ciudad, incluyendo el barrio donde había malgastado 30 años de mi vida fingiendo ser menos de lo que era. Eduardo me visitaba regularmente para manejar mis asuntos legales, que ahora incluían una fundación que había creado para ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Dalia, tu fundación ya ha ayudado a más de 500 mujeres en estos 6 meses. Es lo mínimo que puedo hacer. Si mi dolor sirve para evitar que otras mujeres sufran lo mismo, entonces valió la pena. ¿Has sabido algo de Vanessa? No directamente, pero sé que se divorció de Gael. ¿Se divorció? Sí. Al parecer, cuando se dieron cuenta de que realmente habían perdido mi herencia para siempre, la relación se volvió tóxica. Gael la culpaba a ella de haber perdido millones de dólares, y ella lo culpaba a él de haberla presionado para echarme. ¿Y qué está haciendo ahora? Trabaja en una cafetería en el otro lado de la ciudad. Vive en un departamento pequeño. Supongo que finalmente está aprendiendo lo que es trabajar para sobrevivir. Eduardo me miraba con expresión preocupada. ¿No sientes nada por ella? Siento lástima.
pero no es mi responsabilidad rescatarla de las consecuencias de sus propias decisiones. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Patricia, la productora del programa. Dalia, tengo noticias increíbles. Netflix quiere hacer una serie basada en tu historia. ¿Una serie? Sí. 6 episodios contando todo, tu vida de sacrificio, la traición de tu hija, tu transformación, la venganza. Todo. Y quieren que yo participe. Quieren que seas productora ejecutiva. Y por supuesto, quieren los derechos de tu historia. ¿Cuánto están ofreciendo? $2 millones por los derechos, más regalías de producción. Me reí. $2 millones más para una fortuna que ya era considerable. Acepto. Pero tengo condiciones. ¿Cuáles? Quiero que parte del dinero vaya directamente a mi fundación. Y quiero control creativo para asegurarme de que la historia se cuente correctamente. Por supuesto. Netflix está encantado de trabajar contigo. Después de colgar, me quedé pensando en la ironía de todo. Vanessa había perdido una herencia de $15 millones, y ahora yo estaba ganando millones adicionales simplemente por contar la historia de cómo me había traicionado. Esa noche, mientras cenaba en mi restaurante favorito, un lugar elegante donde los precios eran más altos que el salario diario de la mayoría de la gente, vi algo que me sorprendió. En una mesa del rincón estaba Vanessa, vestida con el uniforme de la cafetería, cenando sola con un plato simple. Se veía mayor, más delgada, completamente diferente de la mujer arrogante que me había echado de casa. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente, pero yo mantuve mi expresión neutral. Ella se levantó lentamente y se acercó a mi mesa. «Mamá», me dijo con voz quebrada. «Hola, Vanessa. ¿Puedo sentarme contigo un momento?» Miré alrededor del restaurante. Varias personas nos habían reconocido y estaban observando la escena con curiosidad. «Tienes 5 minutos». Se sentó frente a mí, con las manos temblorosas. «Mamá, he aprendido mucho en estos meses». «Ah, ¿sí? ¿Qué has aprendido?» «He aprendido lo que es trabajar para sobrevivir. Lo que es no tener familia que te apoye. Lo que es estar completamente sola. Bienvenida a lo que yo sentí cuando me echaste de casa». «Lo sé. Y lo siento. Realmente lo siento». «¿Lo sientes? ¿O sientes haber perdido mi dinero?» «Siento haberte perdido a ti. El dinero ya no me importa». «Qué conveniente decir eso ahora que sabes que nunca lo vas a tener». Vanessa comenzó a llorar. «Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que cometí el error más terrible de mi vida. Pero eres mi madre. Eres la única familia que tengo. Yo también pensé que tú eras mi única familia. Eso no te detuvo cuando decidiste echarme. ¿Hay alguna manera? ¿Hay algo que pueda hacer para recuperar aunque sea un poco de tu amor?» Me quedé mirándola por un momento largo. Esta mujer quebrada, derrotada, humillada, era el resultado directo de sus propias decisiones. No sentía satisfacción viendo su sufrimiento, pero tampoco sentía compasión. «Vanessa», le dije finalmente, «durante 30 años yo te di todo mi amor incondicional. Sacrifiqué mi juventud, mis sueños, mi libertad por ti. Y tú lo tiraste a la basura cuando pensaste que ya no me necesitabas». «Lo sé. No has terminado de entender la lección. Todavía crees que esto se trata de recuperar mi amor. Pero no se trata de eso». «Entonces, ¿de qué se trata?» «Se trata de que aprendas a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Se trata de que entiendas que las acciones tienen precio. Se trata de que crezcas como persona. Y cuando haya crecido, cuando haya aprendido la lección, cuando hayas crecido realmente, ya no necesitarás mi perdón para ser feliz». Vanessa me miró confundida. «No entiendo». «Lo entenderás. ¿O no? Pero esa ya no es mi responsabilidad». Me levanté de la mesa. «Que tengas buena vida, Vanessa». «Mamá, espera. Ya no soy tu mamá. Soy Dalia, una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma». Salí del restaurante sin voltear atrás.
En la calle, mi chofer me esperaba con mi Bentley. Mientras nos alejábamos, pude ver por el espejo retrovisor que Vanessa había salido del restaurante y me miraba alejarme, completamente sola en la acera. Un año después, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Vanessa. «Mamá», comenzaba la carta, «finalmente entiendo lo que me quisiste decir en el restaurante. Ya no escribo esta carta buscando tu perdón. La escribo para decirte que he aprendido a perdonarme a mí misma». Continué leyendo. «He estado trabajando con un psicólogo. He entendido que lo que te hice fue el resultado de años de creer que tenía derecho a tu sacrificio sin dar nada a cambio. He entendido que fui cruel, manipuladora y abusiva. No te pido que me perdones. No te pido que regreses a mi vida. Solo te pido que sepas que finalmente entendí la lección. Aprendí a valorar a las personas por lo que son, no por lo que pueden darme. Aprendí que la familia se basa en el respeto mutuo, no en la obligación. Sé que probablemente nunca volveremos a tener una relación. Y he aceptado eso. Pero quería que supieras que la mujer que te echó de casa ya no existe. En su lugar hay una persona que, aunque llegó tarde, finalmente aprendió lo que tú trataste de enseñarme durante 30 años. Gracias por no rescatarme de las consecuencias de mis acciones. Gracias por obligarme a crecer. Gracias por demostrarme que el amor verdadero a veces significa dejar que las personas enfrenten su propia destrucción para poder reconstruirse. Espero que seas feliz. Te lo mereces». Doblé la carta y la guardé en mi escritorio. Por primera vez en 2 años, sentí algo parecido al orgullo maternal. No porque Vanessa hubiera cambiado por mí, sino porque finalmente había cambiado por ella misma. Pero no la busqué. No le respondí. Porque había aprendido que el amor más grande que una madre puede dar a veces es la ausencia de su protección. Me paré en el balcón de mi penthouse, mirando la ciudad que se extendía bajo mis pies. A los 70 años había descubierto algo que muchas mujeres nunca aprenden, que valerse por sí misma no era egoísmo, sino supervivencia. Que defenderse no era crueldad, sino justicia. La fundación que había creado ya había ayudado a más de 1000 mujeres. La serie de Netflix había sido un éxito mundial y había inspirado movimientos similares en otros países. Mi historia había trascendido mi propia experiencia personal para convertirse en un símbolo de empoderamiento femenino. Pero lo más importante era algo mucho más simple. Por primera vez en 70 años, Dalia estaba viviendo para Dalia. Me serví una copa de champagne y brindé por la mujer en el espejo. Por la madre que había aprendido que amar no significa sacrificarse hasta la destrucción. Por la mujer que había encontrado su voz cuando todos pensaron que ya era demasiado tarde. No me arrepiento de haberla criado, dije en voz alta, mirando hacia la ciudad. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. El viento movió las cortinas de mi balcón, y por un momento sentí como si el universo mismo estuviera aplaudiendo mi liberación. Era una mujer libre. Era una mujer poderosa. Era, finalmente, una mujer completa.